y a todas, bienvenidos al canal. Esto es Antropococo, yo soy Ana, soy antropóloga social y cultural y hoy vengo con unas cuantas recomendaciones sobre cómics que tienen relación con la antropología. Porque sí, los cómics pueden ser más que puro entretenimiento, pueden contarnos historias, mostrarnos culturas y hablar de conflictos profundos de formas muy profundas. Yo hace poco que me he adentrado en el mundo del cómic y la novela gráfica y creo que es una forma muy diferente de contar historias y que si no le has dado una oportunidad, este es tu vídeo. Y si ya estás dentro de este mundo, también. Hoy vengo con 4 novelas gráficas que nos van a llevar desde Kurdistán a los campos petroleros de Canadá a la Guerra del Pacífico. Antes de empezar os aviso que no son historias ligeras y que tratan temas bastante sensibles, así que son historias que igual no son para todo el mundo. Antes de nada, cuidaros y si creéis que os va a afectar demasiado, no los leáis. Dicho esto, vamos a empezar por Zero Calcar. Ya lo he mencionado en otros vídeos y se ha convertido en uno de mis autores favoritos. Me encantan todos sus cómics, pero vengo a recomendaros 2. Para quien no lo conozca, Zero Calcar es un autor italiano que se ha hecho famoso por su marcado sentido del humor, sus característicos personajes y por hablar de política. De hecho, tiene 2 series en Netflix que os recomiendo muchísimo: La profecía del armadillo y Este mundo no me hará una persona cruel, o algo así. Os las dejo por aquí. Pero ahora voy a centrarme en 2 de sus cómics que están relacionados entre sí. El primero es Koban Calling, donde acompañamos a Zero Calcar por sus viajes a Turquía, Irak y Siria hasta el corazón del Kurdistán. En este viaje pasa por zonas de conflicto bélico y en este cómic el autor, a través de su personaje, que es su alter ego, que es Zero Calcar, que esto no lo he dicho, nos enseña su viaje y se centra en la ciudad de Koban y concretamente la lucha del pueblo kurdo contra el Estado Islámico. Y se centra muchísimo en las personas que conoce allí y intentar mostrar la realidad de estas personas tal y como él la ha percibido. Nos muestra la lucha del pueblo kurdo por la libertad sexual, social y religiosa, además de la lucha por la propia existencia. El autor convive durante semanas tanto con la población civil como con las guerrillas y se adentra en esta revolución. Es una historia que, más allá de mostrar la realidad política y social de este lugar, muestra la perspectiva del autor y sus vivencias, por lo tanto no es un relato neutro. Te muestra perfectamente su perspectiva y, como he dicho antes, su característico humor acompaña también a esta obra. Yo antes de leer este cómic no tenía mucha idea de este conflicto y lo explica de una forma que se puede entender aunque no tuvieras un contexto previo, y lo enlazo con la siguiente recomendación del mismo autor, que se llama No Sleep Till Shengal, que es la segunda parte de esta historia porque años después Zero Calcar vuelve a la región de Shengal. En la primavera del 2021 viajó al norte de Irak hasta el seno de la población Yazidi que sobrevivió al genocidio cometido por el ISIS en 2014 y está bajo la protección de milicias kurdas. El propósito del autor, tanto en este cómic como en el anterior, es reflejar las condiciones de vida de estas personas y de su lucha. Este cómic es la crónica geopolítica de un momento muy concreto y que una vez más no te deja indiferente y refleja muy bien lo que vivió el autor en ese viaje. Zero Calcar no es antropólogo, pero se convierte en un observador directo de esa realidad. Es una crónica subjetiva ya que te está poniendo su punto de vista, pero no lo oculta. Es verdad que ayuda a difundir esta realidad entre personas que igual no hubieran conocido este conflicto y de alguna manera consigue convertirte en testigo de esta realidad. Es una historia dura que está tratando un conflicto bélico, pero te explica la historia de una forma comprensible y con toques irónicos y de humor, todo lo que lo permite esta historia. Con el siguiente cómic cambiamos de continente y de contexto y pasamos a Patos de Kate Beaton. Es un contexto completamente diferente, no hay una guerra, pero sí mucha violencia estructural. Y una vez más, la autora es la propia protagonista del cómic. Kate Beaton nos cuenta su experiencia trabajando en los campos petroleros de Alberta, Canadá, y creo que es un cómic especialmente recomendable para antropólogos ya que ella estudió historia y antropología. El cómic empieza cuando Kate ha acabado sus estudios universitarios y con ello empieza su crisis existencial bastante característica después de acabar la carrera. No sabe si hacer un máster, si hacerse profesora o hacerse funcionaria como quieren sus padres. Todo ello acompañada de su deuda estudiantil. Finalmente decide que para poder pagar su deuda va a ir a trabajar a los campos petroleros, como muchos de sus compatriotas de esa zona, ya que es una zona con poco trabajo
y muchos se van a Alberta, donde hay campos petroleros y hay bastante dinero. A todo esto se ve atrapada en un ambiente que la mayoría de veces es muy hostil y violento para ella. Nos habla de la precariedad, el aislamiento y el acoso y los dilemas éticos de esta industria en la que está participando y que está destruyendo el planeta. Pato se convierte en un testimonio de la industria petrolera en ese momento y tiene como eje principal cómo el cuerpo femenino se convierte en territorio de conflicto. Es una historia que nos muestra una forma de lucha y de resistencia contra un sistema que obliga a sacrificarlo todo para poder sobrevivir. Aviso que es un cómic duro también y que hay escenas de violencia sexual. Es un cómic que si podéis leer os lo recomiendo muchísimo. Además, yo sobre todo al principio del cómic, donde tiene esa crisis existencial de qué hacer después de la carrera, me sentí muy identificada y explica una historia que creo que es muy necesaria conocer, pero siempre valora si te va a afectar o no. Lo mismo se aplica al siguiente cómic, que es Hierba, de Keum Suk Gendry Kim. Perdón por decirlo tan mal seguramente, pero bueno, os lo dejo por aquí para que lo podáis leer vosotros mismos. Este cómic también tiene escenas de violencia sexual, aunque también he de decir que es uno de los mejores cómics que he leído. Hierba es la historia real de Lee Ok-sun, una joven coreana que durante la Guerra del Pacífico fue explotada como mujer de consuelo, que es el eufemismo que utilizaba el ejército imperial japonés para referirse a las esclavas sexuales. Y a día de hoy este sigue siendo uno de los capítulos más oscuros del siglo XX, aunque bastante desconocido para muchos, porque una vez más yo no conocía esta realidad antes de leer este cómic. Por eso me parecen tan interesantes estas historias, porque yo no conocía como estas realidades y creo que te acercan de una forma muy rápida y visual a estas historias. La autora construye esta historia a partir de las entrevistas que realizó a Lee Ok-sun y nos cuenta desde su infancia hasta el presente, donde podemos ver cómo la entrevista en una residencia de ancianos. Tuvo una infancia muy humilde y fue vendida a diferentes familias de forma sucesiva hasta que llegó la ocupación japonesa, y en 1942 fue trasladada a la fuerza a una base aérea china. Hierba es una historia muy dura que por desgracia no vivió solo su protagonista, sino que fue una vivencia colectiva de muchas mujeres en ese momento, y el cómic lo que hace es rescatar este testimonio y devolver esta historia a la memoria colectiva, ya que durante mucho tiempo ha sido una realidad silenciada, y es un testimonio de cómo se utiliza el cuerpo de las mujeres como territorio de guerra en conflictos bélicos, y desde la perspectiva antropológica se puede considerar una etnografía visual, ya que nos muestra esta entrevista que hace la autora a su protagonista de una forma visual. Más allá de la historia, la forma que tiene de dibujar su autora es increíble, como con unos pocos trazos te traslada a ese lugar. Me parece espectacular. Estos 4 cómics, aunque son muy diferentes entre sí, tienen algo en común. Nos hablan desde los márgenes, nos muestran la resistencia, el dolor, pero también nos transmiten esperanza, y nos muestran 4 realidades que igual no conocías, pero que son muy importantes. Y nos enseñan que la antropología no está solo en una etnografía densa, sino que también la podemos encontrar en los cómics, porque al final te están transmitiendo historias humanas reales y hacen una labor de rescatar la memoria colectiva e individual de estas personas, porque al final, conociendo los nombres de estas personas que se han visto afectadas por estos conflictos tan distintos entre sí, pero conflictos al fin y al cabo, es como humanizamos estas problemáticas más allá de los números y las estadísticas. Es mucho más fácil empatizar con los conflictos y con las personas cuando sabes lo que están sintiendo y lo que están pensando. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que ha sido un vídeo bastante más duro de los que suelo hacer, pero espero que os haya gustado y que os sirvan las recomendaciones, más allá de que tengáis en cuenta si son libros que pueden afectar a vuestra sensibilidad o no. Son historias que realmente os recomiendo muchísimo, son de los mejores cómics que he leído nunca, y aunque he empezado a leer cómics de forma intensa igual hace 2 años, he leído ya bastantes y estos son algunos de los mejores que he leído. Si os gusta este tipo de contenido y de recomendaciones, me lo podéis dejar en los comentarios, y por supuesto me podéis recomendar vosotros las novelas gráficas que más os hayan gustado, o si ya habéis leído estas historias me podéis dejar en comentarios qué opináis y si os impactaron tanto como a mí o no. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Podéis darle a me gusta y suscribiros y darle a la campanita para ver más vídeos como este, y además así me ayudáis a llegar a más gente, y nos vemos muy pronto.